pues ya regresamos y ya no hay ninguna necesidad de yo presentarle a la senadora Citlali Hernández, secretaria general de Morena, que por cierto hoy cumple 10 años de que solicitamos el registro. De obtener el registro. Lo platicábamos al inicio de los periodistas el día de hoy, que un día como hoy, pero de 2014, el INE entrega el registro a Morena después de cumplir con todos los requisitos para su primera participación electoral, que fue en el 2015. Hace 10 años, sí. ¿Tú qué estabas haciendo? Pues mira, yo en ese entonces estaba transitando de ser una simpatizante más a una militante activa, porque recordar que en ese momento éramos bien poquitos, ¿no? Entonces, toda la jornada de afiliación, aquí en la ciudad costaba todavía trabajo explicarle a la ciudadanía que el presidente ya no estaba en el PRD, que ahora era Morena, etcétera. Entonces, pues yo estuve en la Asamblea Fundacional y recuerdo pues que el ahora presidente planteó pues el máximo de asambleas de requisito que nos pedía el INE. Prácticamente todas las asambleas a nivel nacional salieron con el número de afiliados que nos pedía de requisito, porque era la afiliación y luego una asamblea en la que se ratificara que eran personas reales. O estatales. En el caso de Morena optaron por estatales. Sí. Entonces, bueno, pues la verdad muy feliz porque 10 años para un proyecto político como el nuestro con tantos logros, yo pienso que en ninguna parte del mundo, ¿no? O sea, ha cumplido su deber como una herramienta del pueblo, hemos tomado por la vía pacífica, electoral, cívica, el poder, y bueno, pues estamos ya en este momento en la segunda etapa de la cuarta transformación y es un orgullo. Nancy Gómez nos hace favor de acompañarnos, de apoyarnos el día de hoy en Los Periodistas, en ausencia de Alejandro Páez Varela, pero pues, es una compañera que también está muy compenetrada con lo que está pasando en el país y en Morena de manera particular. Sí, claro, yo pues eso ya es más personal, ¿no? Ya de antes, ¿no? Pero sí, yo, mis papás, mis tíos, desde mi abuela que seguían a Andrés Manuel y todo, entonces, como decía hace rato Álvaro, soy muy joven para acordarme de todo lo que pasaba, pero de la lucha de Andrés Manuel pues siempre ha estado presente, y pues es importante lo que comentábamos de cómo en estos 10 años ya va a llegar a gobernar 23 estados, con el aliado del Verde también 24 con San Luis Potosí. Entonces, bueno, pues sí, la historia de Morena, la subida que ha tenido en este tiempo es importante para destacar, ¿no? No, y además, ¿sabes qué? Yo siempre creo que algo que no hay que olvidar es que Morena se construyó artesanalmente. O sea, logramos este registro que hoy celebramos hace 10 años, yo tenía 24 años, pues con mucha gente que nunca pensamos en cargos, en espacios, en candidaturas. Lo que pensábamos era cómo abonábamos a la construcción de un partido que era necesario para llevar a Andrés Manuel a la presidencia, ¿no? Y con ello un proyecto político con prácticas nuevas, un proyecto de gobierno alternativo al neoliberal. Entonces, a la fecha, pues yo creo que vale la pena recordar que hubo miles de voluntades que con convicción, porque hubo quienes se quedaron en el PRD, calculando y pensando que Morena no iba a obtener su registro, ¿no? Sí. Y luego en 2015, que fue nuestra primera participación electoral, también hubo quienes pensaban que Morena no iba a tener éxito. Y después del 2015 ya llegan los primeros experredistas que dicen, mira, sí funciona Morena. Pero en ese entonces pues fuimos gente que no teníamos, o sea, no actuamos por un cálculo político, por una candidatura, por un cargo. Entonces esa construcción artesanal de Morena me parece que vale la pena siempre tenerla presente porque es la esencia y la mística de un partido, movimiento como el que nos hemos pues planteado construir pues desde su origen y a 10 años pues continuar con ello, ¿no? Sí, es verdad que como asociación política, como asociación civil, porque fue una ACE en su origen y su asamblea constitutiva fue en el Auditorio Nacional el 2 de octubre del 2011. Sí, era un embrión, era una promesa todavía en aquel momento, una intención. Dado el deterioro, la corrupción en la que ya se encontraba el PRD, todavía la relación López Obrador-PRD resistió el 2012.
Pasada la elección del 2012, ya con los chuchos encerrados, pactando negociando el pacto por México, antes inclusive de que Peña Nieto fuera declarado presidente electo, pues la ruptura. Y sí es un caso único en el mundo, que yo sepa, Citlali, porque en 10 años, de la nada, Morena se ha transformado en una fuerza hegemónica en México, en el mejor sentido del término. Sí. Han sido 2 oleadas, la del 2018 y la de 2024, 2 olas gigantescas que también han arrastrado mucha basura. Lo digo en esos términos. Sí. Pues mira, yo pienso que, yo lo he pensado mucho porque pues he transitado de ser una ciudadana consciente a una simpatizante y luego militante, y luego en el 2015, cuando nadie quería ser candidato tampoco, yo fui candidata a diputada local por el consenso de los comités de base de mi colonia, de mi alcaldía, y pues luego ahora estoy en la dirigencia, ¿no? Entonces, el paso también, digamos, por todas esas responsabilidades, te hace cuestionarte todo el tiempo cosas, ¿no? Y yo, frente a los errores, las contradicciones que todo proyecto político tiene, pues he llegado a concluir que es inevitable. Lo que me parece que es el reto es cómo seguir construyendo un proyecto político que se aleje de esos errores, que se aleje de esas contradicciones, porque también en la reflexión, es decir, somos un partido político único en el mundo, pero ninguna toma del poder para transformar ha sido sin alianzas, ¿no? Es decir, en el 2018 ganamos con una alianza electoral con el PES, un partido de derecha. Yo siempre digo que afortunadamente pues nunca nos hemos perdido la esencia, es decir, el presidente López Obrador no nos ha fallado en 6 años, el movimiento ha mantenido sus principios ideológicos, programáticos. En 2024 pues también hubo una gran alianza y muchas sumas. Algunas sumas desde mi punto de vista estériles, ¿no? Es decir, este pragmatismo que algunos sectores piensan que es necesario, yo creo que ya tiene un lado estéril, porque yo creo que el gran éxito de estos 10 años no es solamente un partido que exista como herramienta para la gente que quiere un cambio en este país, sino la revolución de las conciencias, que eso inició pues hace décadas, con todas las luchas de distintos sectores de la izquierda, que luchaban contra el autoritarismo, por la democracia, que luchaban en distintas expresiones y formas de querer incidir en el cambio político en este país. Y esa revolución de conciencias tiene hoy una base mayoritaria de gente pues consciente, que quiere que Morena sea un partido diferente, que Morena no se convierta en un partido más. Y ahí es donde creo que hay pragmatismos estériles que hacen que se sume esta basura que tú dices. Pero yo la verdad soy optimista. Me parece que tenemos una nueva conductora del movimiento, que es la doctora Claudia Sheinbaum, digamos arriba, y abajo una base social que cuestiona, que acompaña cuando tiene que acompañar, que critica, que nos exige que no fallemos, que no traicionemos. Y eso para mí es la certeza de que si arriba hay una buena conducción, y un buen gobierno, y abajo sigue una base social activa, movilizada, en medio la herramienta tendrá que servir a esos dos, digamos, grandes motores. La herramienta siempre tendrá errores, contradicciones, y hay que cambiarlo. Por eso creo que es un buen momento, a 10 años y después del triunfo, reflexionar qué partido necesita la transformación en esta nueva etapa, ¿no? A ver, en ese contexto, perdón, Nancy, en ese contexto que tú describes, que vale la pena quizá detallarlo. Yo quiero preguntarte directamente, como ayer se lo preguntamos también a Luisa María Alcalde, si, y ella dice que está interesada en dirigir Morena. ¿Tú estás en posibilidades de contender por la presidencia de Morena para el siguiente periodo, dado que va a concluir tu periodo como secretaria general? Mira, sí estoy en posibilidades, sí lo he estado pensando. Yo creo que hace ratito tú decías como esta rápida historia que tuvo el movimiento, el partido, ¿no? O sea, fue presidente Martí, luego fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego entramos en una crisis en la que Jay Cole era la secretaria general en funciones, Berta Luján era la presidenta del consejo.
Yo apoyaba a Berta, digamos, acompañé que Berta fuera la presidenta del partido, y luego llega esta imposición del tribunal de una encuesta y pues una discusión interna que yo siempre la he dicho, de hacia dónde va Morena, porque Mario Delgado representaba o alimentaba algunos temores porque no era fundador, porque no había estado, digamos, como en esa construcción orgánica, mística de Morena. Y cuando se da la encuesta, pues los que apoyábamos a Berta, pues valorábamos que frente a una encuesta Berta todavía no tenía tanta proyección mediática y el sector que apoyaba a Berta me apoyó a mí y yo participo en la Secretaría General, ¿no? Si tú te fijas en el estatuto, la Secretaría General tiene dos funciones: convocar a las reuniones del CEN y darle seguimiento. Por el respaldo, yo siempre digo y lo agradezco mucho, yo gané esa encuesta gracias a la militancia. Hasta la fecha recorro el país y me encuentro militantes que no conocía, que me enseñan que colocaron una lona a mi favor, etcétera. Y con esa fuerza, con ese respaldo, con esa confianza y con esa legitimidad, pues llega Mario a la presidenta y tu servidora a la Secretaría General, y creo yo que pude hacer mucho más de lo que mi función estatutaria me permitía, pero también hubo cosas que no pude hacer, hay facultades que no tengo, y entonces, digamos, la reflexión en este momento es: ¿qué sigue para un partido que tiene, por supuesto, muchas cosas que mejorar, muchas cosas que cambiar, muchas cosas que atender? Morena es un movimiento vivo, o sea, yo me la vivo escuchando y atendiendo militantes, y creo que ha sido parte de mi función, como tranquilizar problemas también, etcétera. Pero, pues lo digo con mucha claridad, lo he pensado, o sea, sí he estado pensando que podría yo hacer mucho más de lo que no pude hacer desde la Secretaría General. Varios compañeras y compañeros me han manifestado su respaldo para la presidencia del partido. Sin embargo, pues imagínate, estamos frente a una transición histórica, donde vemos al presidente y a la doctora Claudia Sheinbaum pues 3 días en gira. Estamos frente a la discusión de quizás la reforma más relevante, que es la del Poder Judicial, y compartirles que pues el sábado justamente yo hice una reunión con compañeros de todo el país que estaban manifestando este respaldo, y yo fui muy clara y lo quisiera decir aquí públicamente. Yo les decía a los compañeros, por supuesto que creo que puedo hacer muchas cosas que no pude hacer desde la Secretaría, creo que puedo darle continuidad al trabajo que he realizado desde la Secretaría General, a vincularme con sectores sociales, con sindicatos, a atender militantes, conozco a todos los actores políticos de cada entidad de la República. Sin embargo, yo fui muy clara el sábado con las y los compañeros que sonaba en medios que tu servidora y Luisa pudiéramos aspirar. Y yo le compartí a los compañeros de esa reunión que si Luisa decía que sí iba al partido, yo no iba a participar. Y lo comparto ahora, no participaré, porque me parece que en este momento necesitamos que el cambio de dirigencia sea terso, sea en unidad, sea por consenso. Luisa y yo tenemos mucho en común. Ella tiene 36 años, yo tengo 34. Las dos nacimos en Morena, no venimos de ningún antecedente partidista, somos militantes, jóvenes, mujeres, fundadoras. Creo yo que tiene una visión similar a la que yo tengo del movimiento, y que ambas entendemos que se necesita un partido político fuerte para acompañar el movimiento y a la doctora Claudia Sheinbaum. Y en ese sentido, ya que ayer en este espacio Luisa dijo que sí participaría, pues yo no participaré sencillamente porque Luisa, como yo, me parece que pertenecemos a una generación que se formó en el obradorismo y hemos entendido siempre que antes que los intereses personales o que cualquier cargo en lo individual, pues está un proyecto y está el bienestar del pueblo. Y en ese sentido, pues me parece que yo estoy muy tranquila de que Luisa pueda ser la próxima presidenta del partido, porque me parece que tendrá claro lo que se necesita para la siguiente etapa. Le compartiré lo que yo pienso que hay que cambiar. Conozco las entrañas del partido estos 4 años que estuve, y le compartiré en estos días, nos veremos, por lo que yo pienso que tiene que cambiar en Morena. Y pues yo lo digo aquí muy claro, ya que Luisa levantó la mano, pues no participaré, y más bien ayudaré y seguiré militando desde donde me toque para fortalecer este proyecto que
yo creo que tienen la confianza de millones de mexicanas y mexicanos y que nosotros tenemos el mandato de no fallarles, ¿no? Y que frente a las críticas, los cuestionamientos, los errores que sin duda pueda tener el partido, pues el partido vaya cada vez mejorando y cada vez siendo más firme en su ideología de izquierda, en sus principios, en la ética, en la toma de decisiones para beneficio del pueblo, no para beneficio de intereses creados. Entonces, pues con claridad se los comparto aquí, como se lo compartí ya a varios compañeros y bueno, al auditorio también compartírselo, ¿no? En este sentido, lo que mencionabas de lo que vas a compartir con Luisa, la secretaria Luisa María Alcalde, ¿qué son estas dolencias de Morena? ¿Qué es lo que desde tu posición, desde estos años que has estado en las entrañas del partido, como mencionas, es lo que más o lo más importante a trabajar, ¿no? En una nueva dirigencia? Mira, yo pienso que, insisto, Morena es un partido con un movimiento vivo, ¿no? Yo creo que hay que seguir escuchando y atendiendo a la militancia de todo el país, que en mi caso, pues yo, está mal decirlo en propia persona, pero yo quizás sea de la diligencia quien más lo he estado haciendo. Yo creo que hay que seguir escuchando a la militancia, atendiéndole, explicarle, escuchar sus planteamientos. Y a mí me parece que en lo interno, toca mejorar los procesos de definición de toma de decisiones. Por ejemplo, en la Comisión Nacional de Elecciones, en el Comité Ejecutivo Nacional, un Comité Ejecutivo Nacional que sí se reúna constantemente, que tome decisiones, que discuta de manera colegiada. No se ha dado por distintas razones, pero en esta etapa de la dirigencia realmente hubo pocos espacios de discusión colegiada, y cuando tú discutes en colectivo, es más sencillo que no te equivoques. Entonces a mí me parece que hay que mejorar la toma de decisiones al interior del partido, hay que perfeccionar la definición de definición de candidaturas, es decir, habría que poner ciertas reglas. Por ejemplo, ¿qué es lo que le duele a un sector de la militancia? Que hay perfiles que son competitivos electoralmente, que son de izquierda, que son militantes, que son fundadores, que a veces son desplazados cuando llegan perfiles expriistas, expanistas, experredistas, que no necesariamente son malos, digamos, pero sí hay un sentimiento de exclusión cuando tú no pones ciertas reglas. Por ejemplo, que si alguien se quiere sumar a nuestro proyecto, pues que se sume y literalmente que se forme si quiere una candidatura, ¿no? Que milite y que desde eso gane la confianza. Yo pienso que hay que discutir cómo democratizar y transparentar más varias decisiones del partido, fortalecer muchísimo la organización. Yo creo que el partido tendría que enfocarse en dos cosas principalmente: la organización y la movilización constante en territorio, el fortalecimiento de comités de base, de círculos de estudio, y la otra es la formación, es decir, cómo Morena se convierte en un partido político más fuerte y más sólido para la formación de cuadros políticos para la izquierda gobernante. Entonces, creo que hay muchas cosas que hacer. En lo interno, insisto, mejorar la toma de decisiones, y hacia afuera, pues generar y fortalecer un partido que acompañe a nuestra próxima presidenta. Senadora Citlali Hernández, secretaria general del Comité Nacional de Morena. En el chat veo a mucha gente que dice: no se ha resuelto el tema del bailarín, actor Mayer. Antes de eso me gustaría preguntar, ¿qué es lo que viene para Morena? Porque Mario Delgado debe dejar la presidencia antes de concluir el periodo para el que fue electo. Tiene que separarse del cargo porque va a asumir la Secretaría de Educación Pública el 1 de octubre. Y entonces, ¿quién asume la presidencia? ¿Tú asumes la presidencia como secretaria general en funciones de presidenta? Sí, estatutariamente así es. Habrá que esperar. A mí me parece, y habrá que platicarlo en el Consejo de Morena, en el Comité Ejecutivo, que lo ideal sería iniciar, digamos, la renovación de la dirigencia, no sé, a mediados de septiembre, de tal manera que Mario y yo, que tenemos, digamos, nuestro mandato hasta octubre, pues
que el actual Comité Ejecutivo Nacional saque el proceso de renovación. Yo estoy convencida que tiene que ser en unidad, por consenso, de manera tersa. O sea, imagínate, en pleno proceso de transición, donde estamos felices por el plan C, muchos logros, y donde vemos a la oposición destrozándose, sería un error que cualquiera de nosotros, por eso yo he decidido no participar, sería un error que no abonáramos a la unidad y que cayéramos en esta trampa de la confrontación. Entonces, a mí me parece que tenemos que construir ese proceso terso, y si no se va Mario, digamos, antes de septiembre, me parece que todavía esta dirigencia podría construir este proceso de renovación, insisto, a mediados de septiembre, procesar el cambio, y hay muchas cosas que todavía no se han definido. Por ejemplo, los comités estatales pues todavía tienen un año más en mandato. Algunos dirigentes de los comités estatales se van de diputados o tienen algún otro encargo. Entonces, tocará definir si cambiamos solo la presidencia y la Secretaría General o si hacemos algunos otros cambios, ¿no? Pero bueno, es algo que todavía no hemos discutido. Sí, pregunto esto porque hay ya muy claramente Mario Delgado ya va a dejar de serlo por incorporarse al gobierno. La propia Luisa María Alcalde, si como ya lo ha manifestado aquí el día de ayer, va a buscar también, ni modo que deje la Secretaría de Gobernación antes de que concluya, no sé, pero son datos que que es importante considerar por los tiempos que están en curso. ¿Ves a otros compañeros tuyos de Morena con propósitos de presidir Morena? Pues no, fíjate que yo en estos días quienes estábamos, digamos, como en la opinión pública, era tu servidora y Luisa, yo no veo a nadie más y me parece, insisto, yo creo que la preocupación que muchos tenemos es cómo Morena sigue siendo un partido distinto como se lo propuso. Y Luisa nos da confianza, ¿no? O sea, Luisa me parece que es un perfil que nos garantiza a muchos que el partido siga, digamos, bajo la lógica fundacional con la que muchos construimos el partido. Insisto, creo que ella tendrá más posibilidad de hacer muchas cosas. En mi caso, pues desde la Secretaría General había cosas que me limitaban. Entonces me parece que podría salir en unidad si es que nadie más levanta la mano. ¿Tú podrías seguir siendo secretaria general? No, ya no, el estatuto prohíbe una reelección en el mismo cargo. También por la paridad, hasta por eso. Sí, también por la paridad, pero sobre todo porque el estatuto prohíbe la reelección sobre el mismo cargo, ¿no? O sea, sí podría haber ido a la presidencia, pero no a la secretaría. Uh-huh. Un poco de esto que mencionabas al inicio sobre el pragmatismo estéril, lo que decía Álvaro de todo lo que llega de la basura, y ya que mencionó a Mayer, ¿no? Vimos que salió no a disculparse, salió a leer cierta como que su compromiso con la 4T, ¿no? Que confiaran en él, que la militancia confiara. Entonces, ¿tú crees que eso es suficiente para que pueda, pues sí, los militantes, todos quienes votaron por Morena, confiar en Sergio Mayer? Mira, un par de cosas. Yo lo compartí en otro espacio aquí de Sin embargo. Yo pienso que es parte de las cosas que tiene que cambiar Morena. Es decir, la decisión de las plurinominales tiene una vía estatutaria que es la tómbola, ¿no? La tómbola bajo compañeras y compañeros que participan en asambleas, etcétera. Creo que un partido puede decidir a veces apartar lugares, pues para poner a alguien que represente una alianza con algún movimiento social, con algún sindicato, algún perfil. Sin embargo, la toma de decisión de Sergio Mayer pues no tiene lógica. Yo no quiero profundizar porque me parece que estoy convencida de que también hay quienes quieren como dinamitar Morena por temas como estos, que no son menores porque podemos dar una discusión profunda, pero yo digo, es un diputado de 300, ¿no? A mí me parece que Sergio Mayer, con los pronunciamientos que tuvo en contra de la Cuarta Transformación, con la manera en la que se ha conducido, no debería de haber sido nuestro candidato plurinominal. Que yo lo he dicho varias veces, yo no tuve nada que ver y no, me parece que si se hubiera tomado la decisión o la consulta de manera colegiada, muchos habremos dicho que no estábamos de acuerdo.
Creo que si Sergio Mayer ya salió a decir que se compromete a respaldar la Cuarta Transformación, bueno, pues que vote todas las reformas de la Cuarta Transformación. También creo que hay que ser muy sinceros. Sergio Mayer ya tiene su derecho a ser diputado. Veo difícil al menos que él renuncie, que ya se eche para atrás. Y creo que es importante decirlo porque noto en redes, derivado de algunas cuentas anónimas, pues asusando esto. O sea, y yo no veo jurídicamente cómo se pueda echar para atrás pues un derecho que ya tiene alguien ganado vía una lista plurinominal que el partido presentó y donde pusieron su nombre. Entonces, de hecho yo saliendo de aquí veré al compañero que ha estado denunciando pues que lo pusieron de suplente, claro, y que él pues se siente violentado su derecho, un poco para conocer cuál es su proceso jurídico, pero yo veo difícil que ya haya un cambio, al menos que Sergio Mayer renuncie y suba a su suplente, ¿no? Pero ese tipo de cosas son las que molestan mucho, pudieran parecer menores, pero molestan mucho a un sector de la militancia, y que son de las cosas que se tienen que cambiar en el partido. De verdad, la toma de decisiones al interior del partido tiene que ser más colegiada, tiene que ser aferrada a los principios y a los ideales de nuestro movimiento, y entendiendo algo que yo creo que a veces propios y extraños no entienden. Hay un nuevo actor en la discusión pública y es una sociedad politizada, un movimiento que nos acompaña, que nos vigila, que nos cuestiona. Entonces, todas las decisiones que tomemos en Morena o que se tomen en el futuro tendrán que ser respetando a esa militancia. Y pues ojalá en los próximos años Morena mejore en eso, ¿no? En esa toma de decisiones. Pues Citlali Hernández, gracias por la oportunidad. Sí era muy importante y qué bueno que diste la oportunidad de informarle también al auditorio sobre pues la ambición legítima que tiene cualquier integrante de un partido político por dirigirlo. Tú dices, ojalá que sea por consenso, y si ya Luisa María Alcalde ha tomado la decisión de buscar, tú sí, la acompañas. Yo no participo, porque mira, yo de verdad espero poder pronto platicar con ella. O sea, ¿qué era lo que a mí me motivaba, no? O sea, yo desde estos 4 años, pues me ha tocado asumir varias tareas, asambleas informativas con la militancia, con jóvenes, con mujeres, impulsamos varias asambleas y un frente en defensa de la reforma eléctrica, tuve el honor de que la doctora me pidiera coordinar las coaliciones en esta última etapa, entonces tengo una buena relación con los partidos aliados, insisto, conozco a todos, o sea, yo creo que tenía lógica o tiene lógica que yo dijera, bueno, ahora desde la presidencia todas esas frustraciones de lo que no se pudo y la expectativa de la militancia que sabe lo que hice y lo que no pude hacer, pues era natural, y yo agradezco mucho de verdad y aprovecho este espacio porque hay muchísimos militantes, dirigentes, compañeros que me han manifestado el respaldo, pero noto, y por eso yo aprovecho esta entrevista para dejarlo claro, pues no vamos a abonar a una confrontación. Noto que hay quienes están como frotando las manos de que el cambio de dirigencia de Morena se vuelva una confrontación. Y yo no me voy a confrontar con Luisa, yo no me aferro al poder, o sea, yo no tengo una aferración, soy una militante que si ayudo ahí, y si ahí podría haber ayudado, lo habría hecho con la mayor entrega y pasión posible, pero que cuando ves una compañera como Luisa, pues, y que ella también ya está terminando su ciclo en la Secretaría de Gobernación, pues creo que lo obradorista y lo correcto es, pues más bien no abonar a ninguna división y cerrar filas, insisto, con una compañera que me parece que nos da confianza a la mayoría del movimiento, ¿no? Y que yo sé que ella tendrá mucha más posibilidad de incidir siendo presidenta. Que si ves el estatuto de Morena, la presidencia del partido en sí mismo tiene muchísimas facultades, ¿no? Conozco a Luisa y sé que tendrá quizás la capacidad de ser mucho más colectiva en la toma de decisiones de lo que quizás fue la actual presidencia del partido. Muchísimas gracias, Citlali. Gracias. Muchas gracias.